Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Sagitario. Me sale la carta del 10 de copas. Es una carta preciosa, es una carta de realización, es una carta de amor, mi querido Sagitario. A lo mejor también esta carta dice, Sagitario lo único que quiere en estos momentos es paz, tranquilidad, necesita ser feliz, o Sagitario muy pronto va a llegar algo que te va a hacer feliz, mi querido Sagitario, ¿vale? Pero es una carta bella. Esta carta te dice, Sagitario, hagas lo que hagas, tienes que hacerlo con amor. Hazlo con confianza, Sagitario. Vamos a suponer que tú en este momento me dices, Richard, estoy en un proyecto, ¿vale? Un negocio, un proyecto. Pero por algún motivo tú tienes tus dudas. No sé si esto va a funcionar, no sé si esto tiene futuro. Esta carta te dice, si tú tienes fe, todo va a ir bien, mi querido Sagitario. Supongamos, mi querido Sagitario, que tú estás conociendo a una persona. Al salirte la carta del 10 de copas te dice, tienes que confiar más en esta persona, porque quizás hay un grupo de ustedes que dice, Richard, ¿esta relación tiene futuro? ¿Esta relación va a llegar lejos? ¿Esta persona me ama o no me ama? Esta carta te dice, tienes que confiar más en esta persona. Es una carta buena, muy buena, pero quizás es una carta que te quiere recordar que si tú haces las cosas con fe, todo va a ir bien. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Sagitario. Vamos a ver signos. Me sale Aries, Capricornio, Virgo, otra vez Aries, cierras con un Leo. Iniciales, mi querido Sagitario, iniciales, que Dios y universo me ayude, que Dios y universo me ayude. Iniciales. La letra A, la letra E, la letra Q y la letra B. Muy bien, continuamos con el mazo, ¿vale? Sagitario, que Dios y universo me ayude, que Dios y universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de las de bastos. Vale, mira. ¿Sabes qué pasa, Sagitario? Que por algún motivo parece como que te estás poniendo en el peor de los casos. A lo mejor me dice Richard, siento que no existe el amor para mí. Siento que me voy a quedar solo, sola. Siento que no voy a ser una persona exitosa. ¿Por qué? Porque tenemos esta carta, que es una carta de confianza, que es una carta de amor, de poder. Pero esta carta, si te das cuenta, aquí hay un personaje que parece como que se hubiera levantado recién. Pero fíjate en los ojos, Sagitario. Tiene como una mirada oscura. Hay como una tristeza, como un dolor, como una inconformidad. A lo mejor tú, corazón, te has comprometido con una persona o estás en una relación también que no te llena o que tú sinceramente no amas a esta persona. Pero recuerda que esta carta te dice que si tú tienes confianza, que si tú te das una oportunidad, a lo mejor con el tiempo luego llegues a amar a esta persona, ¿vale? Simplemente que aquí existe como una insatisfacción, Sagitario. Puede ser, mi querido Sagitario, que tú en este momento lo tienes todo. A lo mejor tienes un trabajo, a lo mejor tienes a la pareja perfecta, pero sientes que te falta algo. Tienes que recuperar tu confianza, cariño. Vamos acá más cartas. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas. Para muchos de ustedes, Sagitario, esto también puede estar relacionado con una persona que tú amas mucho y que por algún motivo, pues vosotros han perdido lo que es el contacto. Te preguntas si esta persona te recuerda, te piensa, si esta persona te buscará algún día, porque esta carta, cariño, es una carta de oportunidad.
oportunidad. O desde que esa persona se marchó de tu vida, a ti te cuesta volver a empezar otra vez una historia nueva. Y quizás me dice Richard, he intentado volver a rehacer mi vida, pero siempre lo llevo en mi mente, siempre lo llevo en mi corazón. Por eso me gustaría saber si tenemos algo que vivir, cariño. Recuerda que el universo te va a dar lo que tú estás vibrando. Si tú estás pensando en esta persona, al final el universo te lo va a dar. Pero tienes que actuar, mi querido Sagitario, con buena energía. Porque si tú piensas en esta persona con depresión, con desesperación, con tristeza, con amargura, las cosas se ralentizan. ¿Qué persona quiere estar a tu costado si tú siempre tienes un mal recuerdo de él o de ella? Si tú quieres que una persona vuelva, visualiza el reencuentro de una forma positiva. Visualiza como que estuvieras lo que es en una reunión. Felices los dos, Sagitario. Eso es lo que te está diciendo las cartas. No sé por qué siento, mi querido Sagitario, que alguno de ustedes es como que me dijera, Richard, he perdido la fe en el amor. He perdido la fe lo que es en la humanidad. Siento como que estoy viviendo por vivir. Siento que no soy feliz en mi entorno, en mi lugar, Sagitario. Tienes que recuperar la fe, Sagitario. Mira, yo sé que este mundo, corazón, no es perfecto. ¿Dónde está escrito que cuando tú nacieras, tu vida iba a ser perfecto, color de rosa? Seguramente que si tu vida fuera perfecto, color de rosa, seguramente tú te aburrirías. Porque el ser humano, y no es porque quiera ir lo que es en contra de ustedes, el ser humano nunca está conforme. El ser humano siempre está buscando los 5 pies al gato. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Y ya por eso tendríamos que estar felices. Porque tenemos un plato de comida y ya por eso tendríamos que estar felices. Porque tenemos salud. Porque tenemos belleza, inteligencia. Y deberíamos estar felices. Pero sin embargo, siempre nos falta algo. Siempre nos falta algo. Y no solamente esto te pasa a ti, Sagitario. Me ha pasado a mí, lo ha pasado al resto. Por eso, es importante que tú también valores las pequeñas cosas de la vida. Valora cuando te despiertas y abres tu ventana y hay un día con un sol espectacular, que no estás pasando frío. Agradece que cuando tú te levantas hay una persona que te dice buenos días, ¿cómo estás? O te está esperando con el desayuno. O un personaje que te está preguntando, ¿qué tal? Que a veces inclusive puede ser que tú digas, qué pesado, qué pesada, me está llamando constantemente, pero al menos tienes a alguien que se acuerda de ti, Sagitario. Siento, mi querido Sagitario, que a la mínima que te pasa algo, prácticamente reniegas, prácticamente maldices o sientes que has nacido con mala suerte. Recuerda que la felicidad es una decisión y el magnitud de los problemas o el dolor, nosotros lo ponemos. ¿Por qué crees que hay personas, mi querido Sagitario, que a lo mejor tienen problemas y siempre están sonriendo? O están enfermos y siempre están sonriendo. Porque uno decide sufrir. O uno decide, cariño, pasar página y ser feliz. Yo siento, Sagitario, como que tú tienes una inconformidad. Como que no estás conforme en algo. Como que a lo mejor me dice Richard, yo tenía ilusiones con una persona y no funcionó. Pues ya está, no funcionó. A otra cosa, mariposa. ¿No te has puesto a pensar que esta persona quizás te iba a hacer muy infeliz? Y por eso que Papá Dios en su misericordia te ha apartado de esa persona. Richard, en la parte económica, estaba en el trabajo que me gustaba, pero estabas en tu zona de confort. A lo mejor, mi querido Sagitario, tenías que dejar ese trabajo o te tenían que echar de ese trabajo para que tú descubras tus dones, para que tengas más tiempo para ti. Mira, si no hubiera existido la pandemia, la cual yo no digo que esté bien,
porque a mí soy una de las primeras personas que me afectó mucho, yo no estaría aquí haciendo videos para ustedes. No estaría viviendo de YouTube, porque yo estaba centrado en lo que es en la cocina. No tenía tiempo para estar creando videos, pero llegó la pandemia. Me quedé, como se puede decir, había días que trabajaba, otros días que no, etcétera, etcétera. Tenía mucho tiempo libre y en vez de comerme la cabeza, empecé a estudiar lo que es el tarot y abrí lo que es un canal. Entonces, nada es por casualidad, Sagitario. Si tú en este momento te estás poniendo en el peor de los casos, ¿por qué tengo mala suerte? ¿Por qué no soy feliz en el amor? ¿Por qué no soy rico? ¿Por qué no estoy haciendo lo que me gusta, lo que es en la parte económica? Todo tiene lo que es un plan divino. Seguro que va a llegar, pero tú también tienes que aprovechar las oportunidades, Sagitario. Porque si tú de repente te quedas sentadote y sentadote en casa solamente lamentándote, pues simplemente no va a llegar lo que tú estás buscando. Tú también tienes que poner de tu parte, Sagitario. Y es muy importante, Sagitario, que te saques de la mente esa negatividad. El por qué yo siempre tengo mala suerte. Tú no tienes mala suerte. Simplemente que el rompecabezas de tu vida se está alineando a tu favor. Solo tienes que hacer caso de las señales. Vamos acá más cartas. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Espadas. En algún momento te preguntas, Sagitario, si una persona X o una persona que te interesa se pondrá en contacto contigo o si dará señales de vida. Vale, cariño, perfecto. Pero mientras que esto llegue, Sagitario, tú no te puedes quedar en casita esperándolo o esperándola, Sagitario, porque el tiempo pasa. Tú tienes que también vivir. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí sale la carta del 10 de copas, la carta guía, que te está diciendo, la vida es bella, pero aquí hay una carta de tristeza. Aquí tenemos la carta del 7 de copas, que tú estás pensando algo. Y aquí me sale otra carta también que estás pensando algo. Parece como que tú estuvieras esperando que llegue ese gran milagro o que esa persona aparezca. Pero no puedes quedarte en casa, tienes que continuar con tu vida, tienes que conocer personas. El tiempo no te va a esperar, Sagitario. Richard, estoy esperando que me llamen de una empresa. Vale, pero mientras que te llamen de esa empresa, sigue enviando currículos, sigue haciendo entrevistas de trabajo. No, Richard, pero es que me gusta mucho ese trabajo. ¿Y si ese trabajo no es para ti? Y si nunca te llaman, ¿cuánto tiempo vas a esperar? ¿2 años, 3 años? A lo mejor, corazón, no te llaman de ese trabajo y tú te presentas a otra empresa y en esa empresa, cariño, te vas a sentir como pececito en el agua. Entonces, te están diciendo las cartas, no te duermas en tus laureles. Tienes que avanzar, te dicen, tienes que continuar con la vida. Lo hecho está hecho, pero tú tienes que seguir viviendo, Sagitario. Eso te están diciendo. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio y te están diciendo que tú eres especial, te están diciendo que te va a llegar algo maravilloso, pero no te estanques. Opción 1, opción 2. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. Respuesta en el tarot egipcio. Ahora, cariño, 1 y 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la rueda es un sí, Capricornio, cariño. Opción 2, la carta de la muerte, todo puede pasar, Escorpio, me dicen, ¿vale? Todo puede pasar, no es ni un sí ni un no. Muy bien. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Esta carta que saltó. Dice, el número 2 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Falsas apariencias. Estás lidiando con una persona que no es para ti. O estás lidiando con una persona que es hipócrita. Hipócrita. Cuidado, Sagitario.
O hay una persona que posiblemente te dice que tú eres el gran amor de su vida, o tú confías mucho en una persona. Cuidado, tienes que hacer caso de tu intuición, ¿vale? Pero más que el amor, mira, Sagitario, yo quiero que tú mires esta carta. Si te das cuenta, aquí la mujer que está vestida de rojo es preciosa, pero si tú volteas, dan a entender que es el mismísimo diablo, Sagitario. Vale. Mira, Sagitario, no sé por qué siento que algunos de ustedes posiblemente se están dejando arrastrar por la pasión. A lo mejor algunos de ustedes tienen pareja, y puede ser que me dice Richard, estoy ilusionado o ilusionada de una persona. Quiero dejar todo, la relación, por él o por ella. Sinceramente, corazón, con este mensaje del oráculo, esta persona te puede hacer feliz un par de semanas, un par de años, pero luego simplemente te va a hacer pasar, como se dice, cosas negativas. Si tú en estos momentos, Sagitario, me dices, Richard, en estos momentos mi pareja me está dejando por otra o por otro, y dice que es muy feliz, deja que el tiempo ponga todo en su lugar, porque quizás esa persona solamente está con él o con ella por interés, o es un calentón del momento, un amor de verano que decimos aquí en España. Siento, corazón, que luego el karma llegará, tanto lo que es a tu persona, si es tu caso, como también a la persona de ellos. Entonces, yo siento que aquí no todo lo que brilla es oro. Algunos de ustedes o ellos van a cometer lo que es un error, porque luego el karma llegará. Eso es lo que me dice el oráculo. Vamos a continuar las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Vamos a ver, corazón. Me sale la carta del 2 de copas. Veo un compromiso. Veo que te vas a sentir seguro con una persona. Puede ser de elemento agua. Cáncer, Escorpio, Piscis. ¿Cómo puedes reconocer a esta persona? A lo mejor tú eres más blanco o más blanca y la otra persona es más morenito o morenita o está bronceado. La carta también del 5 de bastos. Algunos de ustedes quieren emprender un proyecto nuevo, pero parece como que me dice Richard, las cosas no son tan fáciles como se ve. Pero sale tu elemento, Sagitario, Leo, Aries, también elemento fuego. Si tú tienes un poco de paciencia, puedes llegar lejos con ese proyecto. Muchos de vosotros, mi querido Sagitario, posiblemente están pasando una entrevista laboral también. Y de repente me dice Richard, somos 5 que estamos luchando por este trabajo, por esta empresa, pero tú tienes la delantera, mi querido Sagitario. La carta del as de oros. Algunos de ustedes van a recibir lo que es un dinero extra. A lo mejor, yo que sé, puede ser un aumento, puede ser de repente una liquidación, una herencia, pero vas a recibir lo que es un dinero extra, Sagitario. Este dinero extra puede estar relacionado con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo o cualquier otro signo también. Como tenemos lo que es la carta del as de oros, también es una fecha propicia si a lo mejor a ti te gusta apostar o comprar loterías, ¿por qué no? La carta del 3 de espadas. Muchos de vosotros, mi querido Sagitario, puede ser que estás lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, o de repente vas a tener algún tipo de choque o discusión con este tipo de perfil. Es una persona que es mayor de 40 años, con textura normal, puede ser grande también. Algunos de ellos o de ellas tienen tatuaje, pero algún tipo de choque vas a tener con esta persona. Bendiciones, mi querido Sagitario. Tienes que creer más en la vida, confía que todo va a ir bien. Y como yo siempre digo, hay un Dios que lo ve todo. Si hay una persona que en estos momentos te está haciendo sentir mal, déjalo, que el tiempo luego le pondrá lo que es en su lugar. Hasta la vista, Sagitario. Sé feliz. Gracias por tu apoyo.